Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga donde ustedes estén. Le damos gracias al Señor, ya estamos en su presencia, ya tuvimos nuestro devocional y ahora tendremos la palabra del Señor. Agradezco primero a nuestro Dios que me permite el poder estar aquí en su casa. Creo que todos estamos deseando el poder venir, ¿verdad? Y ya nos estamos preparando. ¿Cuál es la manera de prepararnos, hermanos? Estando en oración, estando pidiendo a Dios esa fortaleza que necesitamos cada día para estar en su presencia y también para que podamos ser reflejo ahí afuera, hermanos, para cada una de las personas que nos miran. Y bien, de esta manera vamos a dar inicio a esta reflexión y vamos a hablar precisamente de la oración. Le vamos a poner una oración efectiva. Y para que tengamos una oración efectiva, nos tenemos que llenar de valor. Tenemos que recordar que tenemos que perseverar. Tenemos que recordar que tenemos que ganar esas batallas que cada día enfrentamos en nuestro día a día. Las oraciones que damos cada día a nuestro Dios tienen que venir dirigidas por el Espíritu Santo, hermanos. Que cada día podamos estar en presencia del Señor. Tenemos que pedirle a Dios de que Él nos vaya dirigiendo, de que Él sea el que nos ayude, porque lamentablemente a veces damos un paso atrás, a veces retrocedemos, y se los digo por experiencia. Yo recuerdo hace algún tiempo, yo decía, me voy a levantar a cierta hora de la madrugada y voy a orar. ¿Y saben qué? Sí lo lograba y lo hacía 2 semanas, 3 semanas, pero después llegaba el momento en el que se me pasaba y luego decía, no, mejor en la mañana oro. Pero saben, hermanos, ahora le doy gracias al Señor porque ahora solita llega la hora que me tengo que levantar y eso es bueno. Es bueno porque el Señor empezamos a ver que ya hay un cambio en nosotros mismos, aunque en el día oremos. Es bonito tener un momento a solas con el Señor. Y antes, pues yo en la mañana tenía ese espacio, pero ahora, como todos sabemos, ¿verdad? Estamos en casa con los niños, con los labores, con todo lo que tenemos, y a veces ese espacio se nos va cerrando. Y ahora sí tenemos que perseverar más en esa oración. Tenemos que buscar más ese tiempo. Y bien, hermanos, esta noche les voy a pedir que leamos en nuestras Biblias el libro de Lucas, en su capítulo 11, del verso 1 al 4. Leamos. Parábola de la viuda y el juez injusto. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces, aquí, hermanos, podemos notar, ¿verdad?, la persistencia de esta mujer, que no vino 1 y 2 días. Ella venía todos los días, y ella tenía la confianza de que se le iba a cumplir, pero si ella insistía. Y podemos ver la respuesta, llegó, pero no fue de un momento para otro. Ella tuvo que doblegar a esta persona, a este juez, que dice la palabra que era injusto, que no temía de Dios. Pero nosotros, hermanos, tenemos el privilegio que tenemos un Dios justo, un Dios que está esperando precisamente que vengamos a Él confiados. Y en estos días, hermanos, yo estuve recordando una parte de mi niñez, cuando siendo una niña de 9 años, mi hermana murió. Y yo me quedé con aquel de que yo la quería ver. Yo quería mirarla, ella era la única que en ese momento me decía te amo, yo la quería ver, yo añoraba verla.
Y yo recuerdo que yo venía al Señor, todos los días yo oraba y lloraba. Oraba y lloraba. Y mi oración era, Señor, yo quiero verla. Y ahora se los puedo decir, hermanos, y queda como un testimonio. Antes no podía, yo lloraba al recordarlo. Y ahora le doy gracias al Señor, que es un triunfo, que a pesar de esos dolores que podamos marcarnos, el Señor, si venimos a Él va a responder. Y en ese entonces, hermanos, siendo yo una niña, yo perseveré todos los días. Mi mamá se iba al mercado y yo, cuando ella se iba, era como una cita que yo tenía de ir atrás de mi casa y orar y llorar. Yo oraba y lloraba. Entonces pasó mucho tiempo, no recuerdo si 2 meses, quizá 3 meses, pasó mucho tiempo, muchos días, y yo seguía llorando. Me sentía sola, sentía que no había nadie más. Pues mi mamá, lógico, con su dolor, su pena, pues ella nos dejó y sí que ella misma no podía con esa pena, con esa dificultad. Ella no tenía conocimiento del Señor y nosotros teniéndolo se nos hace tan difícil una pérdida. Pues ella al no tener nada, no tener el Consolador, se le hizo muy difícil y eso a nosotras nos afectó. Pero después les digo, de ese tiempo, yo escuché dentro de mí algo que me dijo que tenía yo que ser valiente. Pero yo recuerdo claramente que me dijo, ella ya no está. Y no me sentí mal, yo dejé de llorar en ese momento y sentí una paz que creo que todos podemos sentir, que es indescriptible. Y me dijo, esfuérzate, sé valiente, no temas porque yo estoy contigo. Pero ahora, leyendo las Escrituras, viendo cómo esta promesa hermosa está en el libro de Josué 1:9, digo, el Señor es maravilloso y tiene todo en su justo momento, porque el Señor ya nos dio su palabra. Ya nos dio este manual de vida con el que vamos a llevar esa vida. Entonces, el Señor todo está revelado para nosotros y ya todo lo tiene bajo su control. Entonces, eso lo tenemos que tener claro, que si Él nos permite y nos da algo en nuestro corazón es porque ya está en la Escritura. No es que nos revele algo, ya está en su palabra. Pero lo más hermoso es que yo tenía 9 años. Pero yo a los 5 años fui a 2 escuelas dominicales, iba a los cultos de la tarde con el pastor y fue maravilloso el que yo a mi pequeña edad yo pudiera hacer ese compromiso y decirle al Señor, porque yo se lo dije en ese momento, Señor, algún día yo voy a ir a tu casa. Yo cuando ella muere, yo le digo a mi mamá que me lleve a la iglesia. Pero pues ella no tenía conocimiento en ese entonces de lo que era un templo. Entonces, pues a ella no se le hace algo indispensable, ¿no? Sin embargo, ella sí buscaba de Dios, pero a su manera. Toda su familia de ella, desde sus padres, sus hermanos, todos asisten a otras congregaciones. Ya sabemos de quiénes, ¿verdad? De los hermanos que salían todos los días. Entonces, todo esto viene y ella pues empieza a congregarse en el salón, empieza a ir. Y pues a mí, una niña, no me iba a tomar en cuenta. Y como yo sabía que ella no me iba a tomar en cuenta, yo se lo dije en ese momento a Dios y yo le dije, Señor, cuando yo sea grande, yo voy a ir a tu casa y voy a volver a sentir esa paz que me estás dando en este momento. No les voy a decir que no volví a llorar por mi hermana, les mentiría, porque sí lo he hecho muchas veces, pero ya no con ese dolor tan profundo que sentía en ese momento. El recordarlo ahora debe de ser de bienestar y de ver cómo Dios trabajó en mí, cómo me dio esa paz, esa tranquilidad para poder ir avanzando en mi vida y cómo yo tenía esa promesa de que algún día iba a regresar.
Así que cuando mi mamá empieza a ir al templo, a la primera iglesia del Nazareno, pues para mí fue de gran bendición el poder venir al Señor. Pero creo que el Señor puso desde ese entonces, me marcó, yo así lo siento, para que yo pudiera saber de que yo tenía un propósito. Y el propósito era que me tengo que preparar, hermanos, para compartirle a la gente que está allá afuera. Y no es nada más para mí, hermanos. Ese propósito es también para usted, hermana. Es para usted, hermano. Créalo. Ese propósito que el Señor ha puesto es para todos. Tenemos que orar para que el Señor nos pueda instruir. Tenemos que leer de su palabra, porque les decía, el Señor me dio esa palabra, pero porque yo era una niña. Pero ahora nosotros nos tenemos que llenar de la Biblia, de su palabra, de esta comida, para que cuando tengamos esa hambre espiritual que podemos tener, el Señor nos pueda nutrir. Podamos tomar de esa palabra, de ese alimento espiritual que ella tiene en su palabra preparada para nosotros. Entonces, el primer punto para una oración efectiva, como les decía, es el perseverar. Hasta ahí afuera nos dicen, el que persevera, alcanza. Tenemos que esforzarnos. Si un joven entra a la prepa, pero no persevera, se va a quedar ahí. Pero si ese joven se entusiasma y va día a día, ese joven va a terminar, ese joven va a prosperar y va a ser de gran bendición para toda su familia. Entonces, lo que él pueda hacer ya no viene siendo solo para él, viene siendo para toda su familia. Y así, hermanos, ese es el primer punto. Ahora, nosotros podemos pensar, ¿y qué sucede? ¿Por qué tantas veces venimos a Dios y le decimos, Señor, necesito esto o ayúdame en lo otro? Y no sucede nada aparentemente, ¿verdad? Pero vayamos al siguiente punto y vamos a leer Santiago 4:3. Y dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y bien, este punto, hermanos, pedimos muchas veces, repetidas veces, y creemos que lo estamos haciendo bien, pero lo estamos haciendo mal. Porque la palabra del Señor nos está instruyendo y nos está diciendo que si algo estamos pidiendo y no hay respuesta de ninguna manera, porque a veces el Señor nos contesta con un silencio, pero hasta el mismo silencio de Dios nos da esa paz que necesitamos para saber que hay oportunidad de seguir clamando. Pero cuando no hay respuesta, cuando no empezamos a sentir ni siquiera la paz que viene del Señor, es que tenemos que tomar en cuenta este versículo tan hermoso que tenemos, porque para poderlo cambiar, no recibís porque lo están pidiendo mal. Y yo escuchaba algunas oraciones, ahorita es común, ¿verdad?, que en todos lados vemos oraciones de diferentes hermanos, diferentes congregaciones, y muy bonitas, hay oraciones muy, muy bonitas que dices, qué bonito habla el hermano o la hermana, es utilizada por el Espíritu Santo, pero también para orar tenemos que tener un poco de entendimiento. A mí me llamó mucho la atención una oración de un hermano que decía en su oración, decía palabras muy bonitas, se presenta al Señor y le decía, Padre, yo quiero que esta pandemia pase, porque yo ya quiero salir, yo quiero ir al parque a llevar a mis hijos. Tú sabes, Padre, que es una necesidad para los niños, nosotros nos estamos estresando. Y se escuchaba muy bonita la oración, pero si lo podemos analizar, podemos darnos cuenta de que dice el pasaje, pedís mal, y no se queda ahí. En el 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces como que ya pasamos de lo que se nos hacía bonito, el escuchar, Padre, mis hijos, hay angustia, hay preocupación, queremos que todo esto pase,
Ya no quiero seguir escuchando de gente que está sufriendo. Y se escucha muy bonito el que podamos venir a Dios y decirle, Señor, no quiero seguir estresándome, viendo a la gente que está enferma, viendo gente que se va, que parte a tu presencia y gente que se va perdida, ¿verdad? Lamentablemente. Pero en lugar de que nuestra oración sea, Padre, perdóname y perdona a este mundo, perdona a la gente, a la humanidad, cambia nuestros corazones, danos ese amor que necesitamos para cada día poder caminar. Aquí como que me cayó un 20 de decir, ¿estamos pensando de verdad en mi prójimo? ¿O estoy pensando egoístamente en qué es que yo quiero salir? ¿En que yo quiero ir a hacer? ¿En que me agobia lo que le está sucediendo a la gente? ¿Me está perjudicando emocionalmente? O sea, estoy pensando en mí y mi ego me está haciendo pedir mal. Y ya no veo esa paz, que aunque no veamos respuesta, como les decía, si viene una paz a nuestro corazón, si viene una tranquilidad de saber que el Espíritu Santo nos va alimentando, que el Espíritu Santo va alimentando a la gente que está sufriendo y no hay respuesta. Entonces podemos ver que somos nosotros los que estamos pidiendo mal. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos dirija, para que no oremos de una manera egoísta, sino que podamos pedir ese amor y ese perdón que necesitamos. Porque todo lo que está sucediendo hay que venir, perseverar, pero perseverar bien. Y a veces no sabemos cómo. Y entonces es momento de que vengamos y le digamos, Señor, te entrego esto. Y decírselo con todas las palabras, hermanos. No tengamos miedo de decirle al Señor, Señor, no sé orar. Dime tú las palabras. El Espíritu Santo, hermanos, nos va a ayudar, nos va a dirigir. Pero si nos hemos acostumbrado a rezar, nos hemos acostumbrado que nuestras oraciones tienen que ser parejitas y no nos podemos salir de ese tiempo, al contrario, ¿qué podemos hacer? Venir a Dios, hermanos, como les digo. Esa es la respuesta. El mismo Señor Jesús nos dijo, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, yo les haré descansar. Y si todas esas promesas están con el Señor, las tenemos que agarrar para nosotros, pero tenemos que creerlo también. Tenemos que tener esa confianza de que el Señor va a darnos una respuesta. Quizás no sea la que nosotros queramos, pero sí va a poner esa paz que necesitamos en nuestro corazón. Yo les puedo decir, hermanos, que en este tiempo, como cada uno de ustedes, también estaba afligida por momentos, pero le doy gracias al Señor que me he levantado y le he dicho, no, Señor, no me puedo sentir así. Me tengo que levantar y tengo que impulsar a los demás a levantarse. Y eso es lo que tenemos que reflejar, porque allá afuera, como quiera que sea, seguimos saliendo. Quizás no al 100%, pero sí salimos. Sí tenemos contacto con alguien allá afuera o por el celular, en las redes sociales. Y debemos de ser esa luz. Debemos de ser esa luz que refleje el amor de Dios. Tenemos que mostrarlo, pero para eso tenemos que tener paz en nuestro corazón. Y la manera de sentir paz es orar bien. Esa manera es orar, ya no como dice Santiago, ¿verdad? Egoístamente, pensando en los deleites, sino orar con acción de gracias y orar para Dios y que sea Dios el que me instruya, porque ninguno de nosotros nacemos y ya sabemos, tenemos que ir aprendiendo. Y así como aprendemos cuando somos niños y adolescentes, jóvenes, así es momento también de aprender en nuestro tiempo. Y este tiempo es hermoso
para poder venir a la palabra, para poder venir en oración, para que podamos ayunar, para que podamos meditar. Nuestro pastor muchas veces nos decía, hermanos, es importante la meditación en la palabra, no lo leamos solamente superficialmente. Y es momento, tenemos un poquito de espacio, tenemos un poquito de tiempo, entonces es momento de aprovechar ese tiempo, hermanos. Y bien, vamos a ir a Hebreos 11:6. Ahí vamos a tener: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, el siguiente motivo es la fe. Si nosotros venimos confiados, si le traemos esa confianza a Dios y podemos obedecer su palabra que dice, venid a mí, entonces vamos a recibir. Venid confiados al altar. Venir con ese corazón dispuesto, esa confianza que tenemos. Y recordaba, hermanos, algo muy hermoso, la historia de Ana, cómo ella tuvo esa confianza. En el verso 9 de Samuel 1 nos empieza a contar la historia de ella, una mujer que era estéril, no podía tener hijos, pero ella tenía ese dolor en su corazón, así como usted y yo podemos tener un dolor profundo en nuestro ser. Su dolor de ella era que no podía tener hijos. Entonces ella viene al Señor y ella le tiene la confianza a Dios de derramar toda esa amargura, todo ese sentimiento y decirle, Señor, yo deseo esto. Pero ella no se queda nada más en pedir, y es lo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta esto. No se queda solamente con el Señor, estoy sufriendo, me hacen sentir mal en mi casa, mi esposo tiene más hijos pero no son míos. No, ella no solamente le cuenta todo su problema al Señor, le lleva todas sus penas, sus angustias, sino que sube un escaloncito más de decirle, Señor, si tú me lo das, si llego a tener un hijo, te lo voy a consagrar a ti. Navaja no va a pasar por su cabeza, va a ser tuyo, Señor. Quiero que esté a tu servicio. Se lo ofrece al Señor y el Señor ve esa limpieza de corazón que ella tenía, porque podemos ver algo maravilloso, como Dios hace en su vida, como el Señor le da lo que ella estaba pidiendo. Entonces podemos ver que si su respuesta es porque ella tenía fe. Y en el versículo 18 lo vemos, porque dice claramente que ella come y no vuelve a entristecerse. Y eso es hermoso, porque dice que ella come y no se vuelve a entristecer. O sea que ella le deja ese pesar a Dios con toda la confianza y con toda la seguridad de que Dios iba a resolver. Aquí está, vas a resolver en su preciso momento. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, de que Dios va a resolver nuestros problemas en el tiempo justo de Él. No nos adelantemos. Tenemos que tener esta confianza que tuvo Ana, de decirle, Señor, pues aquí estoy, Señor, te lo entregué y confío que lo harás a tu tiempo, pero eso sí, voy a perseverar. Entonces, ya para concluir, hermanos, el primer punto que vimos, perseverar. El segundo punto que vimos, que tengamos una oración con propósito, ¿verdad? Que no nada más sea el ir a mi modo, sino que el Espíritu Santo me guíe, una oración con propósito. Y la tercera, tener fe, tener esa confianza de que Dios va a actuar en su tiempo, a su preciso momento.
Y bien, hermanos, esta noche le damos gracias al Señor que nos ha permitido venir a estudiar un poquito de su palabra, a darle gracias esta hermosa noche. Y les pido que oremos ahí donde estamos cada uno. Vamos a orar y pedirle al Señor que sea Él quien dirija nuestras oraciones. Oremos, hermanos, esta noche. Padre Santo, venimos, Señor, con un corazón agradecido a ti. Te agradecemos, Padre, porque nos has permitido escuchar un poco de tu palabra, porque nos has permitido, Señor, el estar con nuestra familia, que podamos estar bien a pesar de todos los obstáculos que hay, Señor, en nuestro camino. Has tenido a bien, Señor, el sustentarnos. Has tenido a bien, Padre, que no nos falte nada. Y aún en nuestras necesidades has estado presente, Padre Santo. Aún en esas preocupaciones nos has sabido ayudar, como el buen Padre amoroso que eres. Y eso es lo que queremos agradecerte esta noche, Padre Santo. Queremos agradecerte porque podemos respirar. Queremos agradecerte por nuestra familia que podemos ver. Gracias, Señor, por la salud que nos has dado poco a poco. Gracias también por los dolores que hemos tenido. Muchos hemos estado enfermos en este tiempo, pero has tenido misericordia de nosotros, Padre, y estamos completamente agradecidos esta noche. Queremos darte acción de gracias con todo nuestro corazón, diciéndote gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nosotros. Gracias, Señor, por el aire que respiramos. Gracias por esta noche. Gracias por todas tus bendiciones y por todo lo que harás en nuestras vidas, por cambiarnos, por ayudarnos a permanecer en ti. Fortalécenos, guíanos a ti, instrúyenos cada día, porque necesitamos aprender más de ti. Porque cada día, para poder vivir en este mundo, Padre, te necesitamos. Te rogamos que seas tú esa guía que necesitamos cada día. Gracias por lo maravilloso que tú eres. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Y gracias también por lo que vas a hacer en nosotros. Sabemos que tus tiempos son perfectos y sabemos que hay un propósito en todo lo que está sucediendo. Por eso lo ponemos en tus manos, sabiendo, Padre, que tú tienes el control y que sabrás darnos respuesta a cada una de nuestras oraciones al tiempo justo. Te rogamos solamente, Padre, que nos ayudes y nos des esa paz y esa fortaleza que necesitamos, y no solo a nosotros, Padre Santo, a la humanidad entera. Danos ese amor que necesitamos para poder crecer en tus caminos. Danos ese amor que necesitamos para con tu obra, y ayúdanos a poder instruirnos. Todo lo ponemos en tus manos, Padre Santo, sabiendo que eres bueno, sabiendo que nos escuchas, estando confiados en ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Que el Señor nos bendiga a cada uno.